Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo se hacen las citas y referencias bibliográficas con las normas APA. Las normas APA son una forma de citado, pero también hay otras. Por ejemplo, están las normas Chicago, las Vancouver, las ISO, etc. Entonces, nosotros utilizamos específicamente las normas APA que son muy generalizadas en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la psicología y en el campo de la educación. APA es una sigla que viene de la Asociación Americana de Psicología y es un manual que va editando cada cierto tiempo esta asociación, donde entre otras cosas está esta metodología para citar y hacer referencias bibliográficas. Bueno, vamos a empezar viendo primero las citas. Este es el documento que tienen ustedes en Classroom. Es un resumen que hizo una universidad, no es el documento, el manual oficial de las normas APA. Lo primero que vemos acá son las citas. Cuando hablamos de citas, estamos hablando de las indicaciones o menciones que hacemos a los autores intelectuales de ciertas ideas, conceptos, teorías, datos que nosotros trabajamos en nuestro texto, en nuestra producción. Cuando hacemos referencia a ideas, conceptos, teorías, datos de otros autores, tenemos que poner la cita en el texto. Y además, al final del trabajo, en el apartado de bibliografía, tenemos que poner la referencia bibliográfica. Pero vamos primero con la cita en el texto. Cuando nosotros estemos escribiendo la idea de otro autor, ya sea mediante cita textual o parafraseo, tenemos que indicarlo apropiadamente para cada cuestión que nosotros estemos citando de distintos autores. Entonces, ¿cómo se hace la cita en el texto? Acá tenemos que diferenciar primero la cita textual y la cita indirecta o parafraseo. En la cita textual estamos colocando palabra por palabra lo que expresó la idea original del autor. En cambio, cuando hacemos parafraseo, estamos reformulando con nuestras palabras ese tema, concepto, idea. La cita textual hay que hacer también una diferencia entre cita textual mayor o menor a 40 palabras. Cuando la cita es menor a 40 palabras, va a tener una forma de citado. En cambio, si es superior a 40 palabras, se realiza de otra manera. Vamos a empezar con la cita textual de menos de 40 palabras. Acá dice, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inversa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Y después va a hacer una diferencia entre la cita basada en el autor o la cita basada en el texto. Vamos a ver primero el ejemplo que tiene este texto y después otros ejemplos que armé yo con una orientación más pedagógica. Pero vamos a este. La cita, el texto dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Kaku, que es el autor, entre paréntesis el año de publicación, afirma, y ahí empieza una cita textual que es menor a 40 palabras, por eso se la pone entre comillas. Fíjense que una vez que termina esta cita,
aparece la página exacta en la que estaba ese extracto con un paréntesis. Entonces dice p.90. Y luego, después de un punto, sigue su propia redacción. ¿Por qué está basada en el autor acá? Porque en el texto habla del autor, hace referencia al autor explícitamente. Dice que Kaku afirma tal cosa. Si en cambio está basado en el texto, o sea, no se nombra al autor, no se hace referencia a él, entonces se expresa de otra manera. Vamos a ver en este ejemplo. Vuelve a repetir lo mismo. En ese momento, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible, y ahí empieza la cita textual. Recuerden que en el ejemplo anterior, ahí primero mencionaba al autor, le decía, bueno, tal autor afirma esto. Acá no hace eso, entonces directamente pone la cita textual. ¿Cómo hacemos entonces la cita de este fragmento? Después de que cerramos las comillas, ponemos entre paréntesis todos los datos. El apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, la página, ponemos p.90, cerramos paréntesis, punto. De esa manera se hace la cita textual de menos de 40 palabras basada en el texto. Vamos a ver ahora un ejemplo que armé yo, que tiene un cariz más pedagógico. Estoy tomando para el ejemplo un texto de Claudia Jacinto y Flavia Terrici que se llama ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria? Aportes desde la experiencia latinoamericana, Buenos Aires, y veo que tiene dos editoriales, UNESCO y Santillana, publicado en el año 2007. Bueno, ¿cómo hice entonces los ejemplos? Tomé este primer párrafo y en base a este primer párrafo armé cada uno de los ejemplos. Este primer párrafo dice: la educación secundaria latinoamericana se expandió en las últimas décadas acompañando la generalización de la educación primaria, las mayores demandas educativas de los distintos sectores sociales y productivos y la extensión de la escolaridad obligatoria. Sin embargo, esta mayor expansión se dio en el marco de crecientes dificultades y gran descontento con sus resultados en materia de calidad y equidad. Bueno, vamos entonces a ver los ejemplos. Vamos con la cita textual de menos de 40 palabras. Acá vemos entonces que dice: la escolarización secundaria en América Latina atravesó un proceso de crecimiento durante las últimas décadas. Sin embargo, según Jacinto y Terrici, en 2007, esta mayor expansión se dio en el marco de crecientes dificultades y gran descontento con sus resultados en materia de calidad y equidad. Página 1. Fíjense cómo la cita textual, que es menor a 40 palabras, está entre comillas. Acá estamos hablando de una cita textual basada en los autores, las autoras. Entonces dice, según Jacinto y Terrici, y en el paréntesis solamente está el año. Y al final tenemos la página en la cual se encuentra esta cita. Vamos a ver la cita textual mayor a 40 palabras. Acá tenemos primero una introducción para comprender el proceso de crecimiento de la educación secundaria en América Latina. Es necesario también dar cuenta de sus dificultades. Eso es algo que puse yo con mis palabras y ahí viene la cita textual, pero como estamos tomando todo el párrafo, que es mayor a 40 palabras, se hace de esta manera. Fíjense que comienza más adelante con mayor sangría que el resto de las oraciones y se mantiene ahí, con esa distancia, con esa sangría. No hay comillas y al final estamos poniendo
los datos de las autoras, el año y la página entre paréntesis. Si yo hubiera mencionado antes que la idea era de estas autoras, entonces en el paréntesis solamente tendría que poner el año y la página. Lo pueden ver como lo señala acá el ejemplo que tenemos en el texto. Vamos a ver ahora la cita de parafraseo, o sea, la cita que organizamos con nuestras palabras. ¿Cómo la hacemos en el texto? Acá ya no hace falta poner la página exacta en la que estaba la cita. Sí es necesario poner los apellidos de los autores y el año de publicación. Fíjense cómo acá en el fragmento no están las comillas, no hay otro distintivo de que hay una cita, más que entre paréntesis el apellido del autor, coma el año de publicación. Acá podemos combinar las ideas y conceptos de distintos autores, relacionarlos y luego, entre paréntesis, citar a cada uno de ellos. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Tenemos un ejemplo de parafraseo con la cita basada en el autor, con lo cual los autores no van a estar en el paréntesis. Dice, la escolarización secundaria en América Latina atravesó un proceso de crecimiento durante las últimas décadas. Pero como sostienen Jacinto y Seiji en 2007, fíjense que acá solamente estamos poniendo en el paréntesis el año de publicación, porque nosotros hicimos referencia explícita a los autores. Este crecimiento no estuvo exento de críticas respecto a la calidad educativa. Entonces, la idea está transmitida con nuestras palabras, entonces solamente mencionamos apellido del autor, año de publicación. Vamos a ver un ejemplo de parafraseo con la cita basada en el texto. Entonces dice, la escolarización secundaria en América Latina atravesó un proceso de crecimiento durante las últimas décadas, pero este crecimiento no estuvo exento de críticas respecto a la calidad educativa. Y ahí, para indicar la cita, entre paréntesis ponemos Jacinto y Seiji 2007. Lo importante cuando hacemos parafraseo es poder conservar el espíritu, la idea que quiere transmitir el concepto, teoría o dato original, no distorsionarlo. También es muy importante respetar los autores originales de la idea. Tener en cuenta que si uno está utilizando un concepto de otro, una teoría, un dato, hay que registrarlo adecuadamente porque es de su autoría. Si no lo ponemos, estamos diciendo que eso lo dijimos nosotros. Y eso es plagio. El plagio es una forma de delito. Entonces, seamos respetuosos con las ideas de otros autores. Vamos a ver cómo se utiliza la nota al pie, porque la nota al pie a veces se confunde con el lugar para hacer la referencia bibliográfica. La nota al pie en las normas AFA sexta edición se utilizan para ampliar información. Esto quiere decir que yo voy a hacer un llamado para ir a la nota al pie cuando tenga algún concepto o idea que me parece interesante o necesario aclarar o profundizar un poco más. Entonces abro ese llamado y lo hago en la nota al pie, si considero que no es pertinente hacerlo en el texto, que sería como que nos vamos de tema, como que puede ser que nos estamos yendo por las ramas. Entonces lo ponemos como un comentario de nota al pie. Veamos acá el ejemplo. Yo en esta oración voy a aumentar un poco esta oración que habla de escolarización. Fíjense que hay un número 1 pequeño, un índice acá,
Y esto hace referencia a un comentario que está en la nota al pie. Entonces, ahí yo estoy hablando de la expansión de la escolarización. Y en la nota al pie dice, se pueden encontrar datos estadísticos sobre la expansión de la educación en América Latina en el informe de UNESCO 2013 llamado Situación Educativa en América Latina y el Caribe, hacia la educación de calidad para todos al 2015. Vamos de nuevo al texto fuente y acá nos va a explicar cómo hacemos la cita cuando tenemos más de un autor. Entonces, si tenemos dos autores, se pone una I, como está en este ejemplo, Rosenblum y Cutler. Cuando tenemos de 3 a 5 autores, se separan con una coma y el último con I. Y después, cuando volvemos a citar ese mismo texto, en vez de poner de nuevo todos los apellidos, ponemos et al. Acá vemos un ejemplo. La primera vez que se cita en el texto se ponen todos los apellidos. Reimers, McKenish, Mackenzie y Mark, 2009. Y cuando lo vuelve a citar, se aseguran que se ha podido evidenciar en varios experimentos, puntos sucesivos. Reimers et al, o sea, el primer apellido y después se pone et al, y entre paréntesis el año de publicación. Lo mismo pasa cuando son más de 6 autores, pero el et al se coloca directamente desde la primera vez que se hace la cita. ¿Qué pasa cuando es un autor corporativo, una ONG, un organismo gubernamental? Se pone el nombre de ese organismo. Como acá, que dice según la Policía Nacional, entre paréntesis poner 2010, podría ser el Ministerio de Educación, podría ser el INDEC, etc. Cuando es anónimo, se coloca la palabra anónimo en el lugar del autor. Agrego algo que no está acá, cuando no tiene fecha de publicación, se pone S/F en lugar de el año. Y dice qué pasa cuando es la cita de una cita, es decir, cuando lo que estamos citando es un texto citado en otro trabajo. Entonces ahí nosotros vamos a hacer referencia a esa cita, pero vamos a aclarar que se encuentra en otro texto, no en el original. Acá dice entonces, como ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita Penrose, como se citó en Hawking 2010, piensa que las matemáticas, etc. Y cuando hacemos la referencia al final en el apartado de bibliografía, ponemos el texto que estamos leyendo. No vamos a poner el de Penrose, porque no es el que leímos. Ponemos el de Hawking. Vamos entonces ahora con las referencias. Las referencias se expresan en este apartado al final de nuestro trabajo, en el cual vamos a plasmar una serie de datos que nos permiten identificar correctamente esos textos que citamos a lo largo de nuestra producción. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que identificar ciertos datos y escribirlo de una manera concreta que está especificada en las normas APA. Acá el texto nos está indicando lo que es la sangría francesa. Esta sangría tiene una distancia menor en la primera línea y una distancia mayor en la segunda, tercera, etc. Porque destaca el apellido de los autores. Después lo vamos a ver en el archivo de ejemplos. Este texto nos va a explicar cómo realizar las referencias bibliográficas de las fuentes académicas más citadas. También tiene otras fuentes no académicas, pero que excepcionalmente podrían estar citadas en nuestro trabajo.
Hay algunas fuentes que no aclaran, por ejemplo, las leyes, la constitución, los códigos, los fallos, porque ahí hay diferencias de país a país. Pero yo tengo un archivo armado como para que tengan de referencia de cómo citar ese tipo de producciones jurídicas. Vamos a ver entonces cómo hacemos la referencia bibliográfica de un libro. Fíjense que nos dice que tenemos que poner el apellido del autor, iniciales del nombre, entre paréntesis el año de publicación, punto, el título de la obra en cursiva, punto, el lugar de publicación, ciudad y país, dos puntos, la editorial. Y acá nos da un ejemplo, fíjense que tiene primero el apellido, Indurain, coma, las iniciales de nombre, EJ, año de publicación, 2006, el título en cursiva, electrones, neutrinos y quarks, y después tiene la ciudad y país, Barcelona, España, y la editorial, Crítica. Después nos ofrece otros formatos de libro, el libro con autor es el que vimos recién, después tenemos el libro con editor. ¿Qué pasa? A veces los libros son compilados de capítulos de distintos autores, entonces esos libros tienen un editor o coordinador. Ahí se le agrega en antes del año entre paréntesis o col. Lo demás no cambia. El nombre que se coloca el autor es el de el editor o coordinador. Tiene la versión para libro electrónico que está online. Ahí solo se coloca hasta el título y después se pone recuperado de el link exacto donde está ese texto. Nos explica también qué pasa cuando un libro tiene DOI. Un DOI es un identificador de objeto digital, sirve para libros como para otro tipo de archivos y es un enlace que es fijo para ese archivo. O sea que siempre se va a poder acceder con ese link. Y ahí lo que cambia es que en vez de recuperado de se pone DOI, dos puntos y el link. Después nos dice qué pasa cuando lo que estamos citando es un capítulo del libro con editor, en vez de citar todo el libro. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es citar primero al autor del capítulo o autores, el año, luego el título del capítulo, luego el autor o el editor del libro, luego entre paréntesis el, para aclarar que ese es el editor, coma, el título del libro en cursiva, entre paréntesis las páginas en las cuales se encuentra el capítulo y terminamos con el lugar de publicación, dos puntos, editorial. Vamos a ver cómo se citan los artículos científicos. Tenemos que poner apellido de los autores, el año de publicación, el título del artículo, en cursiva, el nombre de la revista y el volumen, el número de la publicación y, para finalizar, las páginas. Acá nos pone un ejemplo, están los apellidos de los autores, el año, el nombre del artículo, la revista en la cual se publica en cursiva, el volumen en cursiva, entre paréntesis el número sin cursiva, coma, las páginas en las cuales está publicado. Les voy a mostrar en el caso de este artículo sobre las expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes de la escuela secundaria entre lo posible y lo deseable, como acá nos provee esa información que necesitamos para citar. Tenemos la revista que es última década, el volumen es 20, el número es el 36, está publicado en 2012, tiene un DOI, acá tenemos el título, tenemos la autora, y además Cielo nos permite ver cómo cita el artículo acá, con Norma Zappa.
Vamos entonces de nuevo al archivo y vamos a ver dos cuestiones más sobre cómo citar las tesis y las ponencias. Acá nos dice cómo citar un informe gubernamental o un informe de una ONG, por ejemplo. Acá se pone el nombre de la organización, entre paréntesis el año de publicación, luego el título del informe en cursiva, luego el número de publicación si es que tienen, si no este dato se omite, y luego recuperado de y el enlace, el link en el cual está esa información. Vamos ahora a las ponencias. Cuando citamos una ponencia tenemos que poner autor o autores, luego la fecha de publicación, en este caso ponemos mes y año, luego el título de la ponencia. Después de eso ponemos el nombre del presidente de ese congreso, si es que está el dato. En cursiva seguimos con el título, el nombre que tiene ese congreso, simposio, jornada académica. Por si no lo saben, estos congresos que tienen ediciones anuales o cada 2 años, tienen un nombre, cada edición tiene un nombre. Luego el congreso en el cual se llevó adelante, el nombre de la organización y el lugar. Entonces tenemos un ejemplo. Los autores son Manrique y Aponte. Eso fue en junio del 2011. El título de la ponencia es Evolución en el estudio y conceptualización de la conciencia. El presidente fue Castillo. El nombre de esa edición del Congreso fue El psicoanálisis en Latinoamérica. Después aclara el simposio llevado a cabo en el 33º Congreso Iberoamericano de Psicología en Medellín, Colombia. Vamos a ver las tesis de grado o posgrado. Se pone el autor, año de publicación, el título de la tesis, se aclara si es de grado, maestría o doctoral, el nombre de la institución y el lugar donde se publicó. El ejemplo dice Aponte y Cardona, 2009. El nombre de la tesis que está en cursiva es Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora. Tesis de pregrado, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Entiendo que esto para ellos es como la tesis de grado. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo hacer tesis. Vamos a ver en el ejemplo que tenemos cómo están hechas las referencias bibliográficas. Entonces tenemos Jacinto, C. I. F. 2007, entre paréntesis, en cursiva, ¿qué hacer ante las desigualdades en la escuela secundaria? Los puntos, aporte de la experiencia latinoamericana. Y el lugar de publicación, Buenos Aires, Argentina, las editoriales, UNESCO, Santillana. Y después tenemos el ejemplo de UNESCO, que estaba en la nota al pie, que dice UNESCO, porque es el organismo que lo publica, 2013, situación educativa de América Latina y el Caribe hacia la educación de calidad para todos al 2015, en cursiva. Ese es el nombre del informe, después recuperado de y el link donde está. Fíjense que ambas referencias están con la sangría francesa. Vamos a ver cómo hacer esa sangría francesa en este ejemplo. Vamos a formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría. Vamos a poner ahí francesa, aplicar. Y fíjense cómo quedó destacado el apellido respecto del resto de la información. Acá termina este video sobre cómo hacer las citas y las referencias bibliográficas con normas APA. Este video se basa en las normas APA sexta edición. Ya salió a fines del año pasado la séptima edición y seguramente el año que viene ya se empieza a implementar, pero mientras tanto estamos utilizando esta.
la sexta. De todas formas, por lo que vi, la séptima edición no tiene muchas diferencias en cuanto a la cinta y las referencias de la sexta, son algunos detalles pequeños. Espero que les haya servido. No olviden la importancia que tiene respetar las normas AFA para poder dar cuenta de la autoría real de los conceptos, teorías, ideas, datos que citamos en nuestros trabajos. Y un último consejo que les doy al respecto es que en la medida que vayan escribiendo, vayan haciendo también la cita y las referencias, porque después se hace muy largo y complejo volver a incorporar cada uno de ellos. Entonces, si ustedes lo hacen en la medida que van trabajando ideas y conceptos de otros autores, después se les va a aliviar mucho el trabajo, porque si no después se hace más difícil. Nada más, espero que les guste y les mando un saludo a todos.